¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son prevención de lavado de dinero, fiscal, finanzas, finanzas personales, normas de información financiera, todo para tener por ahí un contexto de lo que necesitamos saber allá en nuestra práctica profesional con grandes amigos especialistas para hablar de estos temas que muchos nos los han sugerido y hay algunos que son las recomendaciones que nosotros estamos subiendo a través de este contenido en redes sociales. Seguramente ustedes ya lo vieron en la portada del video. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en las facultades de fiscalización por parte de la autoridad. Que nos acompaña una gran amiga que ahorita oportunamente la voy a presentar, pero como siempre al inicio de todas estas emisiones me gusta invitarlos a que nos busquen en redes sociales. Eh, yo podría sugerirles a muchos de ustedes que nos ayuden primero poniendo en la parte de abajo alguna sugerencia de los temas que ustedes necesitan y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas para hablar de ese tema. Y también, si ustedes tienen algún comentario, también pueden ponerlo en la parte de abajo del video y nosotros en su oportunidad los estaremos contestando. Esto ya muchas veces también lo he comentado, que en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos publicando el video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, porque este documento se queda almacenado en las redes sociales. Ahí se va a quedar en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Entonces tú lo puedes ver en cualquier momento. Seguramente la parametrización de las redes sociales te lo va a estar sugiriendo. Entonces tú lo puedes ver en otro momento diferente. Entonces, en ese espacio de tiempo que ustedes puedan tener y necesiten incorporar algún comentario, pónganlo en la parte de abajo y nosotros haremos la contestación a ese comentario cuando nos demos cuenta que han escrito ese comentario. Así como se queda almacenado en las redes sociales, ahí en el canal de YouTube, estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y si tú prefieres la versión podcast, que solamente sería la versión audible, estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, que estamos subiendo este contenido diferenciado. Lo único, ahí sí les pedimos su apoyo. Por favor, pónganle un like al video o al podcast, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube. Eso nos ayudaría mucho porque nos pone calientito en las redes sociales y eso nos ayuda a que se pueda estar recomendando y sugiriendo a más personas y así nuestra labor de difundir un poquito estas prácticas profesionales, ayudar a que alguien pueda tener este documento, este contenido y seguramente le va a servir a alguien que esté ahí buscando algún tema profesional, seguramente le va a estar apoyando. Jóvenes, dicho lo anterior, pues bueno, entraremos en materia, como yo también lo había anticipado. Vamos a hablar el día de hoy de la inteligencia artificial en facultades de fiscalización. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Derecho, egresada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con titulación automática. Durante su trayectoria laboral en el sector público, desempeñó diferentes cargos, entre ellos jefa de departamento y directora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, abogada analista en Administración Descentralizada Jurídica de Morelos número 1, apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Morelos. Ha sido conferencista en el primero, segundo y tercer Congreso de Defensa Tributaria celebrada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Morelos en marzo 2018, 2019 y 2020. Invitada para hablar de diferentes temas en medios de comunicación como el periódico El Uno, Info Agenda Morelos, Derecho de Réplica, así como en diferentes instituciones, entre ellas la Asociación de Industriales y Empresarios del Estado de Morelos, la Asociación de Hoteleros del Estado de Morelos, Foro Morelense de Abogados, la Asociación de Abogados del Estado de Morelos. Entre varias participaciones que ha tenido con diferentes capacitadoras, ha estado en Estrategia Intelectual Global, CADEFI, Infocadem, Online,
RH Consultores, Census, AR Enlaces, Speaker para Compaq, también en el área de Profiscal y en diferentes y más capacitadoras. Obtuvo el Premio Nacional de Jóvenes Promesa 2021-2022, otorgado por el Congreso del Estado de Morelos, Impulso Social de México, AC, Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca y UNESCO. Reconocimiento también de Forbes Fortuna Aviut de 2020-2021, otorgado por el Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable de IDC Cultura. Entre otros reconocimientos que también ha tenido, el día de hoy nos acompaña, como les decía, la licenciada en Derecho Fernanda Hernández. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, contador? Pues primero que todo agradecerte la invitación, un verdadero gusto poder al fin tener esta plática aquí contigo. Sí, como comentas, habíamos diseñado este tipo de pláticas un poquito ya hace algún tiempo y qué bueno que se está dando por lo menos en esta ocasión. ¿Por qué lo hablo por lo menos? Porque yo sé que van a ser mucho más invitaciones que vamos a tener más adelante, porque conocemos tu trayectoria y también conocemos justamente la forma y dinámica, cómo te gusta compartir tu conocimiento y tu práctica profesional a todas las personas que por ahí hemos sido partícipes en tus eventos que has tenido a nivel nacional. Y partiendo de esa idea, empezaría con la cuestión del tema que sería la inteligencia artificial en facultades de fiscalización. Yo empezaría con una introducción para agarrar sobre el tema referente que los actos de fiscalización que en los últimos años nos ha hecho la autoridad, que también son llamados actos de gestión, estas cartitas de invitación, las revisiones que hace la autoridad el día de hoy por medios digitales, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, pudiéramos decir que el día de hoy la autoridad tiene muchísimos elementos para realizar una fiscalización sin que sepamos que nos están revisando hasta el momento en que nos mandan una cartita donde nos dicen algunas diferencias o nos llaman a ir al SAT o nos mandan una cartita de invitación para una reunión a través de Team en las cuales estamos hablando que son estas visitas de caída de recaudación o de lo que sería revisiones profundas como actualmente se llaman. Yo creo que como un antecedente, Fer, pudiéramos empezar con este panorama de la fiscalización y los actos de gestión que tiene actualmente la autoridad. Claro, mira, comentas un tema muy interesante. Siempre trato de compartir esta información con las personas o en las plataformas en veces confundimos lo que son las facultades de las autoridades. Es importante en un primer momento tener muy en cuenta que, si bien es cierto, ¿no? La Constitución nos obliga a través del artículo 31, fracción cuarta, a contribuir al gasto público, pues también derivado de esa obligación se desprenden algunas, a mí me gusta llamarlo facultades por parte de la autoridad, pero son dos tipos de facultades que nosotros entendemos, vamos a decirlo así, para el efecto de, a su vez, saber qué es lo que la autoridad puede o no puede hacer en el desarrollo de estas facultades. Y entonces les platicaba que en un primer momento tendríamos que identificar facultades de gestión y cuáles son las facultades de comprobación. Ahora, las facultades de gestión están, ya lo comentabas de forma muy atinada, las cartas de invitación, están estos requerimientos, estas propuestas incluso, ¿no? De pago de algún tipo de contribuciones. Sin embargo, todas estas facultades que se encuentran en el 33 del Código Fiscal de la Federación, insisto, se trataría de facultades de gestión. Pero fíjate que hay una cuestión muy interesante. En reformas fiscales 2014, pues de repente nos dicen, ¿sabes qué? Además de las facultades, ahora sí, de comprobación que ya conocemos, que son visita domiciliaria, revisión de gabinete, visita para verificar expedición de comprobantes fiscales, etcétera, se va a agregar una nueva facultad de fiscalización que es la revisión electrónica. Entonces, a raíz, insisto, de las reformas 2014, pues el Servicio de Administración Tributaria ya tiene una forma de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero en la cual
dar un clic y con ello generar una preliquidación. Entonces, si tú me lo preguntas, lo que nos vamos a encontrar los contribuyentes a partir de que la autoridad ya tiene distintas herramientas tecnológicas, como la que vamos a platicar el día de hoy, que es inteligencia artificial, como el uso de esta facultad que se llama revisión electrónica, como el uso de facultades de gestión, como son las cartas de invitación que ya comentabas, como son aquellas propuestas, todos los elementos que se establecen en 33 del código, como son aquellas verificaciones, por ejemplo, para revisar que las solicitudes de saldo a favor efectivamente se haya generado este saldo a favor. Dicho sea de paso, también es facultad de gestión, ¿no? A veces pudiéramos creer que como el SAT revisa, decimos, bueno, pudiera ser facultad de fiscalización, sin embargo, es una facultad de gestión. Y es interesante porque fíjate que en enero de 2020, lo que nosotros conocemos como el ya famosísimo Plan Maestro de Fiscalización. Y en este Plan Maestro, me parece que es el punto medular de esta charla, pues nos dice ya de forma oficial que va a utilizar la inteligencia artificial, pero lo señala tal cual en facultades de fiscalización, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros entender que en el momento en el que el Servicio de Administración Tributaria notifica vía buzón electrónico una preliquidación derivado de una revisión electrónica, pues pudiéramos entender a raíz de este comunicado de enero de 2024 que ya fue con el uso de la herramienta de la cual vamos a platicar, que es la inteligencia artificial. Siguiendo entonces en esa perspectiva, Fer, pudiéramos decir que con esta idea de tener una mejor recaudación, la autoridad ha buscado herramientas para poder tener mayor número económico de recaudación. Uno de ellos, esta facultad de fiscalización que tiene la cuestión de la autoridad, y la herramienta no solamente de moda, sino una herramienta porque al final de cuentas se puede utilizar en diferentes perspectivas. Hay ya inteligencia artificial para escribir, para imágenes, para contabilizar, para hacer revisiones de auditoría, para hacer escritos para tema de tribunales. Entonces, este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, que no es nueva, pero también falta mucho tema de desarrollo, hoy es una gran herramienta para la autoridad. Es correcto. Y miren, dicho sea de paso, quisiera hacer énfasis en el hecho de que cuando nosotros los contribuyentes nos enteramos de que el SAT utiliza herramientas, o que lleva a cabo facultades, pues a su vez debemos empezar a analizar si la autoridad cuenta con alguna norma que le faculte implementar este tipo de herramientas, ¿no? En el maestro en tu casa, en Cuernavaca, Morelos, hemos empezado a hacer una investigación desde ya tiene muchos años, me atrevería a afirmar que desde 2019, 2020, empezamos a hacer una investigación porque identificamos que el Servicio de Administración Tributaria desde 2017, de forma oficial, ya había dicho que utilizaba inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de hecho, para todas las personas que nos escuchan, pueden acceder a cualquier buscador de Internet y van a encontrar que en la página oficial de Gobierno de México se encuentra una publicación de 2017 en donde señala, insisto, de forma oficial, que ya utiliza inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, para identificar a contribuyentes que pudieran tener algún comportamiento tributario agresivo. Vamos a dejarlo así. Entonces, para 2021, nosotros presentamos lo que se denominaba solicitud de información o de acceso a la información pública. Sabemos que, bueno, en su momento el instituto encargado de brindar esta información era el INAI. A raíz del bloque de reformas que se presentaron en el Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, bueno, ahí está tambaleando, ¿no? Un tanto la existencia del INAI, que eso es punto y aparte, pero valdría la pena platicarlo, claro, en alguna otra oportunidad. Pero entonces en 2021 les platicaba que presentamos esta solicitud y entonces el Servicio de Administración Tributaria, fíjense, nos contesta a través de diversas administraciones que no utiliza inteligencia artificial. No obstante, que insisto, ya teníamos una publicación en la página de gobierno
donde se señalaba que desde 2017 ya lo utilizaba. ¿Por qué les platico todo esto? Porque el hecho de que los ciudadanos conozcan qué es lo que puede o no puede hacer la autoridad, evidentemente brinda un estado de certeza y de seguridad jurídica. Entonces es parte de una obligación como ciudadano, pues el estar en constante lectura respecto a qué es lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación de las autoridades. Resulta que a pesar de que la autoridad ya incluso en 2024 de forma oficial señaló utilizar inteligencia artificial, pues derivado de este análisis nosotros nos hemos percatado que no existe una norma que faculte al Servicio de Administración Tributaria para utilizar inteligencia artificial. Claro que hay muchas iniciativas de reformas, claro que hay iniciativas para que se publiquen decretos, sin embargo, insisto, a la fecha, no tenemos nosotros una ley de inteligencia artificial como sí lo tienen, por ejemplo, el Parlamento Europeo. En este año se publicó la primera ley de inteligencia artificial por parte del Parlamento Europeo. Y entonces, si bien es cierto, marca muchas pautas, pues el primer mensaje que nosotros tenemos es que México no tiene una regulación, ¿no? Entonces, es un tema verdaderamente delicado porque tú hace un minuto tocabas el hecho de que existen aplicaciones que, por ejemplo, no sé si sabían, pero ya pueden utilizar nuestra cara y ponerla en cualquier video con cualquier imagen que ustedes gusten. Y es un tema delicado porque sabemos que cualquier herramienta se puede utilizar tanto para un tema laboral o para actividades ilícitas, ¿no? Entonces, en este sentido, imagínense que se utilice, por ejemplo, y han utilizado para el tema de extorsiones, ¿no? O que se utilice para cualquier otra actividad que implique la comisión de un delito, y nosotros en México no tenemos una regulación al respecto. Entonces, es un tema bastante delicado que si bien es cierto, ahorita nos ocupa la cuestión de la fiscalización, me parece que engloba todo el uso de inteligencia artificial en cualquier plataforma o cualquier sistema, porque puede generar un impacto, como ya lo veíamos, al menos en este caso, pues dañino, ¿no? Se han dado, les platicaba, casos de extorsiones o se han utilizado las imágenes de personas sin su consentimiento o se han, incluso siempre que tengo oportunidad, si me lo permites, maestro, me gusta siempre comentarle a la gente que procuremos que las imágenes de menores no lleguen a redes sociales. Miren, insisto, hemos nosotros estado en constante investigación respecto al tema y lo que nos hemos dado cuenta es que verdaderamente el uso de la tecnología ya ha rebasado lo que mucha gente incluso conoce. Siempre lo he dicho, la nueva ignorancia será no saber identificar cuando estamos frente a una imagen inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en este sentido, te comentaba, maestro, que siempre pido que seamos muy cuidadosos con las imágenes de los menores. Cada imagen, cada fotografía deja una huella digital y los menores todavía no tienen la capacidad para decidir o para manifestar su consentimiento y de mutuo propio elegir aparecer o favor, adultos tienen a su cargo a menores, ya sea padres, tíos, abuelos, hay que ser muy cuidadosos respecto a empezar a dejar huellas digitales de los menores porque, insisto, nos hemos percatado de que existen muchos temas delicados al respecto, ¿no? Entonces, bueno, este es un apunte independiente, pero dicho sea de paso, vale la pena señalarlo, ¿no? Oye, Fer, ahorita también aparte de lo que comentas de esta buena recomendación y que sí, también muchas veces como padres somos muy propensos a tomar fotografías y subirlas por orgullo, por razones que puedan ser muy emotivas o sentimentales de los padres, lo estamos subiendo. Sí, se ha comentado que el día de hoy es muy riesgoso la cuestión de las redes sociales por toda la evidencia que estamos dejando. Esa es una excelente recomendación que yo pues, principalmente la tomaré. Pero también regresando a la cuestión de las facultades por parte de la autoridad de fiscalización, también me llama mucho la atención lo que acabas de comentar. O sea, también la utilización de la inteligencia artificial por parte de la autoridad
tiene que tener una justificación para efectos de que la puedan estar utilizando. Y ese es un fundamento y el soporte que estás diciendo. Porque en cierto elemento que nosotros lleguemos a un juicio para poder tumbar algún crédito determinado por la autoridad, la utilización de estas herramientas no la tiene facultada realmente la cuestión de la autoridad. Tendríamos que tener, por lo menos hasta el día de hoy, que no hay otra ley que pudiera decir algo diferente, que las revisiones tendrían que ser exclusivamente por un auditor por parte del SAT, independientemente que tome como elementos un poquito una revisión electrónica, siempre tendrá que estar determinada y analizada con papeles de trabajo por parte de un auditor, persona viva, para efectos de hacer una determinación de un crédito. Y esto también tendremos que tener mucho cuidado con la cuestión de que también la inteligencia artificial son los primeros detonantes para efectos de la restricción de sellos, que también eso es muy problemático. Exactamente. Mira, maestro, tocaste un punto me parece trascendental. Cuando yo hablo y digo es porque debemos nosotros remitirnos al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que establece este artículo? El principio de legalidad. ¿A qué se refiere el principio? La certeza de los ciudadanos, las autoridades gubernamentales del país, todas las autoridades gubernamentales del país, no pueden llevar a cabo ningún acto de molestia si no existe una ley previamente emitida, es decir, derecho vigente, que faculte a la autoridad para llevar a cabo exactamente lo que está realizando. Insisto, a eso le llamamos principio de legalidad. Cuando, por ejemplo, en caso del Servicio de Administración Tributaria, practica una visita domiciliaria, ¿qué es lo que nos notifica? Una orden de visita. ¿Y qué viene en este documento llamado orden de visita? Todos los que en este caso la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal X está llevando a cabo. Es decir, ya lo comentabas tú, maestro, todos los fundamentos en los cuales sustenta su actuar. Aunado a los fundamentos, debe existir algo que se denomina motivación, es decir, el por qué está practicando una visita domiciliaria. Trasladado esto al tema de la inteligencia artificial, la autoridad tendría que citar el fundamento, es decir, el artículo, el subinciso, la fracción, el fundamento específico de la ley determinada donde se establezca que el Servicio de Administración Tributaria puede usar inteligencia artificial en facultades de comprobación o de fiscalización. Pero ¿qué creen que sucede? Si yo les comentaba que la ley de inteligencia artificial del Parlamento Europeo es la primera ley en el mundo que regula la inteligencia artificial, pues interpretado en sentido contrario quiere decir que no hay otra ley en el mundo que regule esta herramienta tecnológica y por ende México no tiene una ley que regule el uso de inteligencia artificial. Ahora, fíjense bien, les voy a platicar y quiero también comentarle a tu audiencia que cómo nos costó trabajo poder coincidir en esta charla, al fin coincidir en esta charla. Entonces, pues a modo de que no se haga algo cuadrado, ¿no? Como ya lo habíamos platicado, pues quiero comentarles algo que yo denomino, es como un estilo chisme jurídico. Miren, resulta que en estas solicitudes de acceso a la información pública que hicimos en 2021 y 2022, en una de estas solicitudes, en 2022 específicamente, nos contesta el Servicio de Administración Tributaria que sí utiliza ya inteligencia artificial, ojo, y repito, desde 2022, y nos dice el reglamento de Servicio de Administración Tributaria. Entonces, cuando a nosotros nos da esa información, evidentemente acudimos a leer el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y efectivamente existe un artículo, pero este artículo habla del concepto tecnologías de la información y de la comunicación, las famosas TICs. Bueno, espero que ojalá nos pudiera escuchar algún especialista en temas informáticos que seguramente sabrá que el término tecnologías de la información y de la comunicación no engloba como tal el término inteligencia artificial. Ahora, eso fue en 2022. Resulta que para 2023
se publica, perdón, se presenta al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción decimoséptima, perdón. Repito, artículo 73, fracción decimoséptima. Y en esta propuesta, en esta iniciativa, ¿qué creen que se propone agregar a la Constitución? Este artículo, el 73, establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, es facultad exclusiva de la Federación determinadas materias, ¿no? Bueno, en esta fracción que les comento, se señalaba respecto a las tecnologías de la información y de la comunicación. Eso es texto vigente, pero en esta iniciativa lo que se propone agregar es, además de las TICs, el concepto inteligencia artificial, lo cual nos da a entender y corrobora el hecho de que las TICs no contempla la inteligencia artificial, lo cual corrobora el hecho de que el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, a pesar de que maneja el concepto TICs, pues la inteligencia artificial lleva al hecho de que el Servicio de Administración Tributaria no cuenta con facultad para usar inteligencia artificial. Que ahí también lo que comentas creo que es bastante importante porque ni siquiera hay una definición que pudiéramos considerar que se considera TIC, sino sencillamente lo ponen como tema tecnológico y no lo tenían contemplado tal y como estás haciendo la cuestión de la investigación, y eso da a entender claramente que no está dentro de sus facultades legales de utilizarlo para efectos de fiscalización, ni siquiera con la cuestión de gestión, pero independientemente de eso, también hablemos de la realidad, Fer. Ahorita lo está utilizando, es un mecanismo que ayuda a la autoridad a ver el cumplimiento de obligaciones por parte de un contribuyente, y que realmente pensaría que más en el tiempo va a ser que realmente quede asentado como una facultad la utilización de la inteligencia artificial, que lo deje de utilizar la autoridad, si es una herramienta como lo estamos platicando. Mientras no esté, va a quedar un hueco y va a ser un tema de defensa por parte del contribuyente. Pero tarde o temprano se va a terminar ese hueco, porque sí lo van a incorporar. No sé si mañana, pasado mañana, pero seguramente va a llegar. Y es algo que sí tendremos que tener en cuenta, que ahí ya no va a ser un mecanismo de escape para una fiscalización por parte de la autoridad. Claro, y es que, como decíamos al inicio, o sea, el punto no es dejar de utilizar herramientas tecnológicas, porque al final del día es evolución. Al final del día es la posibilidad de facilitar nuestro trabajo, de eficientarlo y de agilizarlo. Entonces, la cuestión no es estar en contra del avance tecnológico, la cuestión es asegurarnos que el avance tecnológico respete derechos humanos, ¿no? Ese es el punto trascendental, es decir, nosotros no estamos en contra de que el Servicio de Administración Tributaria utilice inteligencia artificial, pero que lo haga en respeto a derechos humanos. Y un derecho fundamental es el principio de legalidad y todo lo que engloba, que a su vez brinda seguridad y certeza jurídica a los ciudadanos, no solo mexicanos, a cualquier sujeto que se encuentre en México, ¿no? Entonces, me parece que eso que comentas es un punto importantísimo. Seguramente, y es un hecho que se va a seguir utilizando porque llegó para quedarse, ¿no? La inteligencia artificial y cualquier avance tecnológico, pues por lo general llegan para quedarse. Es lo que sucedió o lo que ya hemos tenido como antecedentes en distintos años respecto, por ejemplo, a algo tan sencillo como, ¿no? Es un avance que llega para quedarse y que efectivamente facilita las actividades de las personas. Sin embargo, también debemos entender que aparejado a la rueda llegó el automóvil, y aparejado al automóvil llegó legislación que regule el uso del automóvil y que con ello proteja los derechos de todos los usuarios. Entonces, es lo que me parece que está más encaminado a este punto en decir, sí, claro, eficienta las facultades de fiscalización, eficienta la recaudación por parte de la autoridad. Sin embargo, se les está olvidando que para que lo puedan utilizar. Oye, Fer, y también llegando a este tema de la utilización de la inteligencia artificial, yo lo he llegado también a comentar con algunos clientes.
Me dice, no, Rodrigo, ¿cómo puedo hacer la contestación por la fiscalización que nos está haciendo la cuestión de la autoridad? Yo lo que les he dicho, tú con tus propios elementos tienes que analizar la información y lo tienes que cruzar con la información que tiene la autoridad que puedas tener a la cuestión del alcance. Eh, Oye, Rodrigo, lo contestamos y ya con el simple hecho de haber contestado la autoridad no lo va a tener por aceptado. Es aquí donde entra ese análisis por parte de la inteligencia artificial. Para un tema de un robot, para un tema de la tecnología, incluida la cuestión de la inteligencia artificial, todavía no tiene depuración de un análisis que tiene que ver más con ámbitos en el cual si es un no, para efectos de la autoridad va a ser un no. Si es un uno, va a ser un uno. ¿Qué va el caso? Bueno, voy a plantear que con un cliente en el año 2018 le llegaron diferencias de 1 peso en cuestión de retención de sueldos y salarios. O sea, por 1 peso. Si hubiera sido un ser pensante, hubiera dicho, esta diferencia realmente es por centavos, por un tema de una diferencia de timbrado, déjalo pasar. En cambio, la inteligencia artificial, el robot, ve una diferencia y lo nota como una diferencia, no tiene el alcance para poder distinguir el grado de la diferencia. Tiene ahorita para identificar riesgo, pero no para ver diferencias. Si yo le mando una contestación a la autoridad y la recibe la cuestión de la inteligencia artificial, para ello no sirven las justificaciones ni las aclaraciones, si no es una declaración complementaria donde al capricho de la autoridad le está solucionando su diferencia. El aspecto de la utilización de la inteligencia artificial, yo pensaría que tendría que venir asociado en que esa responsabilidad de la utilización tiene que ser también identificada por un ser pensante que tarde o temprano va a tener que vislumbrar si realmente es una diferencia real, si realmente es un crédito terminado real y si realmente se están aclarando las cosas. Porque si no hay un ser pensante allá atrás, por lo menos el día de hoy, siempre vamos a estar como un contribuyente con diferencias. Exacto, mira, maestro, es que le acabas de dar a un punto bien importante. Eso que tú acabas de comentar es uno de los tantos motivos que originan la necesidad de que exista regulación respecto al uso de estas herramientas. Fíjate que a nivel internacional ya hay antecedentes, es la mundo, pero es cierto que hay principios que también son tendientes a intentar regular o intentar decirle a los gobiernos, mira, si vas a permitir que en tu estado se utilice esta herramienta, trata de ser cuidadoso en. Y en este sentido, la OCDE, recordemos que México forma parte, ya lanzó una serie de principios, entre los cuales, bueno, uno de los que resalta es el hecho de que todo uso de inteligencia artificial, cuando entre en contacto con un sujeto, es decir, cuando un Estado utiliza inteligencia artificial y entra en contacto con alguno de sus gobernados, siempre debe existir un ser humano que autorice esa última acción. Es cierto, el sistema de eficientar todas tus actividades, pero ya el momento de enviar la notificación o ya el momento de compartirlo o impactar de este acto o resolución de molestia al ciudadano debe ser autorizado por un ser humano, cosa que como tú y yo ya nos dimos cuenta, no sucede al momento de que el Servicio de Administración Tributaria envía estas cartas, famosas cartas o estos requerimientos que al final del día pudiéramos pensar, pues no pasa nada, déjalo pasar, no lo contestes. Sin embargo, sabemos también que eso pudiera dar pie a posteriores actos de fiscalización, en donde entonces sí, el trabajo y el trámite que se requiere va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, justo como lo comentas, si hay antecedentes, para los gobiernos de los estados que forman parte que observen esos requisitos cuidadosos al momento de permitir que se utilice la inteligencia artificial. Y así como esto que te platico de pues vigilar que exista un ser humano que autoriza el uso de esta inteligencia artificial y su impacto con el ciudadano, también hay otros principios, por ejemplo, el de transparencia. La OCDE señaló que todo sistema que utilice inteligencia artificial debe regirse por el principio de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos debemos conocer cuál es el sistema, debemos conocer cuál es la inversión que se aplica
para que este sistema esté constantemente actualizado, debemos nosotros conocer cuáles son los sistemas de seguridad de la información, es decir, ¿acaso hay alguna empresa externa que audite la seguridad de ese sistema para que los de un intento de uso indebido de esa información? A ver, yo quiero preguntar, nosotros estamos 100% seguros que el sistema del SAT nunca ha sido víctima de algún intento de hackeo o que nunca ha sufrido un hackeo exitoso. Verdaderamente no lo conocemos porque no se cumple con este principio que en su momento la OCDE ya emitió. Entonces, eso me parece, salvo su mejor opinión, que confirme el hecho de que urge legislación antes de que el Servicio de Administración Tributaria siga utilizando esta herramienta. De lo contrario, así como este ejemplo de hackeo y de uso indebido de la información, pues los ciudadanos no tenemos certeza respecto a qué es lo que nos espera en la aplicación de esta herramienta. Mira, del tema de hackeo, yo no tendré elementos para poder decir que hay hackeo o no, más que lo que pueda decir lo siguiente. INE, estoy hablando no de fiscalización, no del SAT. Listas nominales en Tepito para efectos de poder tener una lista de posibles contactos extorsionables o contactos para efectos de mercadotecnia y publicidad, spam, listas nominales de votantes. Y la otra del lado del SAT. Yo creo que debe haber sido hace como unos 6, 8 meses, considerando que estamos ahorita en octubre de 2024, hubo una carga excesiva de correos, no por parte del SAT, pero con varios contribuyentes donde estaban identificando RFCs. Si bien la redacción luego identificas cuando viene por parte de la autoridad, cuando viene un tercero, eran bases de datos que ya venían con RFC. Eso quiere decir que sí hubo una sustracción de información de contribuyentes. Entonces, esta evidencia está ahí con varios contribuyentes que les llegaron de manera masiva este tipo de datos, los cuales se identificó que fueron falsos, y lo que dijo la cuestión del SAT, a nosotros no nos hackearon, a nosotros no tenemos ningún problema, cuando sí hubo una evidencia de esta sustracción de información. Exacto, fíjate, ya lo comentas tú, lo delicado, ¿no? De no cumplir con este principio llamado transparencia. Miren, hay otro antecedente que me gustaría compartirles que se dio justamente con el sistema del SAT en el año 2012. No sé si sabíamos, pero se invirtieron millones de dólares para la renovación de un sistema que se manejaba, supuestamente con el objetivo, evidentemente, de hacerlo más ágil y eficiente. Yo les quiero también preguntar, sobre todo a contadores, que son quienes están en el día a día con este problema de las fallas, ¿no?, en el sistema del Servicio de Administración Tributaria, si ustedes notaron que a partir de 2000 ha habido una eficiencia por parte de sistema, o si ya no hay fallas, o si todo el tiempo lo pueden usar, o si será que se tienen que esperar hasta la madrugada para poder ingresar pues mucho más ágil. Miren, este es un tema, insisto, que no es menor. Nosotros de forma personal hemos estado en foros desde el año, me atrevería a decir 2020, ¿no? Hemos insistido con el hecho de que se tiene que poner el dedo en el renglón, porque así como en este caso se han dado hackeos al sistema del SAT, ya lo comentabas tu maestro, uso indebido de la información de los contribuyentes por parte de sujetos que no conocemos, pues estamos expuestos a muchos otros peligros justamente por falta de regulación. Y, por ejemplo, otra cuestión que me parece muy interesante es que se presentó este año 2024, en la que lo que se hizo fue copiar y pegar la Ley de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Se copió y se presentó como iniciativa en febrero, el pasado febrero de este año. Ahora, tampoco estamos en contra de que literalmente sea un copiar-pegar, si al final del día funciona, ¿no? Si tiene elementos, si tiene artículos, pues que se adecúan a la relación, a la situación mexicana, perdón. Entonces, sí, tal cual es un copiar-pegar, pero fíjense que hay un punto muy interesante que tiene que ver con el servicio de
algo de inteligencia artificial de la Unión Europea señala que se considerará un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo aquel que utilice datos biométricos. Yo les quiero preguntar, ¿qué autoridad tributaria del país utiliza datos biométricos? El Servicio de Administración Tributaria. Ahora, ¿sabemos si utiliza el sistema de inteligencia artificial con estos datos para llevar a cabo algún tipo de facultades? Porque de ser así, al menos de alto riesgo. Y en la iniciativa que se copió y se pegó y se presentó aquí en México en febrero de 2024, pues también se consideraría entonces un sistema de alto riesgo que requeriría, fíjense, así lo señala la iniciativa, justificar la necesidad de que una autoridad del país utilice o extraiga por parte de los ciudadanos esos datos biométricos y sobre todo los utilice en un sistema que aplica inteligencia artificial, cosa que a nosotros, insisto, impactaría en la seguridad de saber qué datos tiene, cómo los maneja y qué sistemas de seguridad aplica justamente para proteger la información. Y es que también ahorita ya me pusiste a preocuparme más porque si decías que el día de hoy la inteligencia artificial puede tener una imagen y decir que soy un video, si nosotros estamos presentando declaraciones con biométricos que tienen que ver con firma electrónica avanzada, pues al final de cuentas la autoridad ya tiene elementos como para autohacerse pruebas en cualquier cosa contra un ciudadano en cuestión particular o con una cuestión que alguien tenga identificado el gobierno un dedazo hacia alguien, podría meterlos en problemas porque ellos tienen todos los elementos y sencillamente pueden decir me hackearon o no me hackearon cuando tienen todos los elementos ellos como para poder tener. Y estamos hablando que aún así que exista ley de protección de datos y todo lo que tiene que ver con esa área jurídica, estamos hablando que sí es un riesgo el que alguien pueda tener acceso indebidamente de la información y hablando de los biométricos también. Exactamente, y ni siquiera hemos tocado el hecho de que, pues, miren, en materia fiscal, los colegas y aquellos contadores que estén familiarizados con medios de defensa me entenderán, administrativos. La carga de la prueba, ¿quién la tiene siempre? El contribuyente, ¿no? Entonces, a menos que el abogado conozca algunos puntos como serían las negativas lisas y llanas que transfieren la carga, quien encarga de desvirtuar lo que la autoridad señale es el contribuyente. Entonces, cobra relevancia el hecho de entender que quien tiene acceso a esos sistemas de forma completa, pues es la autoridad. Entonces, el contribuyente va a tener ciertas complicaciones cuando, como tú ya lo comentas, sucedan estos supuestos. Por motivo por el cual, pues valdría la pena señalar que a todos aquellos contadores que tengan algún inconveniente con el sistema del SAT, pues ir recabando evidencias, como pudiera ser impresiones de pantalla. Acaba de emitirse un criterio en donde se señala que una queja presentada ante Prodecon por fallas en el sistema del SAT, pues también pudiera funcionar en un medio de defensa como prueba, ¿no? Entonces, todos estos elementos que fue atribuible a la autoridad, pues bien valdría la pena empezar a tomar estas medidas como ciudadanos, ¿no? Ahora, otra cuestión muy importante de la cual no hemos platicado, pero recordemos que el panorama de tributario, me atrevería a decir 2025 en adelante, pues se empieza a complicar a raíz de ciertas reformas constitucionales. No sé si sabían, pero se presentó que la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes pues fuera absorbida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando la Procuraduría, la Prodecon, es un organismo autónomo, ¿no? Esto quiere decir que tiene presupuesto y puede tomar decisiones de forma autónoma. El hecho de que sea absorbido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues evidentemente va a limitar su posibilidad de acción. Otro punto importante que se presentó a raíz del paquete de reformas del pasado 5 de febrero de 2024, pues fue la desaparición del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y aquella información que cualquier ciudadano puede solicitar
y que este instituto se la tenía que brindar, ¿no? Entonces, justamente les platicaba que nosotros presentábamos solicitudes de acceso a la información y así fue que nos dimos cuenta que evidentemente el Servicio de Administración, que sería este famoso Plan Maestro 2024. Entonces, si el INAI va a desaparecer, pues perdemos los contribuyentes, perdemos los ciudadanos, otra herramienta de la cual podíamos hacer uso para pues forzar a que la autoridad revelara información. Entonces, insisto, el panorama tributario 2025 en adelante, pues se va a empezar a complicar. Si a eso le agregamos el hecho de que las autoridades han fortalecido sus facultades de forma, yo me atrevería a decir, impresionante, dicho sea de paso, mencionabas hace un momento la restricción y la cancelación de certificados de sellos digitales. Recordemos que en 2004 se incorpora Código Fiscal, pero para 2014 la autoridad dice, a ver, como que esta medida, y seguramente fue a raíz de que tuvo equivocaciones y canceló certificados de forma incorrecta, entonces se dio cuenta que los contribuyentes se acercaban de forma inmediata con la autoridad y decían, a ver, no, me quiero regularizar, ¿no? Entonces, para 2014, la autoridad dice, oye, ¿y si agregamos causales de cancelación de certificados, pero a raíz de un incumplimiento de los contribuyentes, es decir, como un castigo? Entonces, agregan causales, se da cuenta de la eficiencia de esta medida y hemos tenido más y más y más causales desde 2000, me atrevería a decir 19 a 2023. Entonces, esto a raíz de que, pues, tributaria se dio cuenta que tiene. Y miren, dicho sea de paso, la Prodecon aquí ayudó a los contribuyentes junto con la defensa particular, abogados particulares, claro está, pero gracias a los medios de defensa se logró, número uno, que se incorporara la restricción previa a la cancelación de certificados y número dos, que se incorporara un procedimiento de aclaración para que estos certificados fueran restablecidos hasta en tanto se resolviera este procedimiento. Fue una concesión unilateral por parte de la autoridad a los ciudadanos, no, se tuvo que arrancar a raíz de defensa. Entonces, si en 2025 vemos un panorama de defensa complicado a raíz de la reforma constitucional o la mal llamada reforma judicial, vemos que se puso el dedo sobre la materia tributaria, así literal lo dice la reforma. La materia tributaria tendrá que resolverse en 6 meses. ¿Qué quiere decir? El dedo en la materia tributaria, ahí está. El hecho de que Prodecon pase a ser parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí está. El hecho de que se desaparezca el INAI, ahí está, ¿no? Entonces, es un cúmulo de elementos que hace que un contexto de defensa en materia tributaria, es decir, de defensa de los contribuyentes, pues se vuelva un tanto complejo. Y yo, si me permites, todavía incorporaría lo siguiente. En uno de estos días, en la mañanera, Raquel Buenrostro dijo que ya desaparecía la Secretaría de Función Pública, en la cual se convertiría en la Agencia Anticorrupción, y también considerar que Claudia, ya siendo presidenta electa, dijo iba a haber una agencia de transformación digital y de telecomunicaciones, que al final de cuentas estamos hablando que es retomar no solamente la cuestión tecnológica del SAT o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino de todos los elementos tecnológicos de todas las secretarías, presidencia del Ejecutivo, que al final de cuentas estamos hablando, si es problemático tener bloques de tecnología bien fiscalizados o bien adecuados, ahora que fuera una sola, el gran riesgo que se puede tener sobre toda la información, porque ahora sí ya estaría cruzado y accesible para más hackeos que nunca, por lo que pudiéramos estar haciendo. Si bien lo de la función pública ya fue un hecho, lo de la agencia veremos más adelante cómo quedaría en próximos años de este sexenio de Claudia, pero creo que este panorama, como lo comentas, sí es complicado y que tendría que estar regulado siguiendo bases, sí, de otros países, como dices, de Inglaterra, qué bueno, pero tener en cuenta que tendremos que tropicalizar muchas cosas por la idiosincrasia de la cultura mexicana.
Fer, permíteme invitar de nueva cuenta a las personas que nos están viendo a que se suscriban al canal de YouTube, que nos compartan sus comentarios, que lo pongan en la parte de abajo, que nos sugieran temas, que nos busquen en el canal de distribución de podcast. Ahí está, jóvenes, el contenido de estos casi 5 años que llevamos subiendo información. Así es que busquen los temas y compártanlos. Fer, para ir concluyendo nuestra misión del día de hoy, me gustaría que nos ayudaras principalmente con dos aspectos. El primero, que nos dijeras algún medio de contacto donde alguien esté interesado en una asesoría, en una defensa que pudiera ir contigo ya para efectos de poder tener esa traje a la medida, el asesoramiento en cuestión ya muy particular, porque también muchas veces lo he comentado, estos son datos generales para efectos de saber qué es lo que tenemos de eficiencia en el ámbito profesional y buscar a los expertos como tú en cualquier tema de, en este caso sería una defensa, algún medio de contacto. Y lo segundo, algo que creas que no se haya comentado en esta emisión del día de hoy o de manera de conclusión algo sobre este tema de la inteligencia artificial en las facultades de fiscalización. Respecto al contacto, como Córdoba y Bernal Abogados, nos pueden buscar para más facilidad en redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. De hecho, en Instagram viene un formulario en caso de que ustedes quisieran tener una asesoría personalizada y ya nosotros con mucho gusto nos ponemos en contacto. Y por otra parte, las conclusiones que me gustaría compartir con ustedes son las siguientes. El mundo vive una transformación digital, una transformación en temas de tecnología impresionante. El tema de la inteligencia artificial no es nada nuevo, tiene muchísimo tiempo. Ahora bien, el uso de la inteligencia artificial por parte del Servicio de Administración Tributaria tampoco es nada nuevo. De forma oficial lo señalaba ya en 2017. Sin embargo, de forma extraoficial pudiéramos nosotros pues entender que ya se usaba desde mucho antes. Les quiero platicar un caso. En Perú ya había uso de inteligencia artificial desde 2003, 2007, entonces seguramente el SAT ya lo utilizaba desde mucho antes. La cuestión es su uso. La cuestión es pedir que se emita la legislación necesaria que regule el uso arbitrario por parte de la autoridad de la inteligencia artificial en beneficio y protección siempre de los ciudadanos. Miren, recordemos que el pasado junio de 2010 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo que se estableció en esta reforma fue ajustar el sistema jurídico mexicano a nivel internacional, es decir, ya no, la Constitución ya no decía yo te otorgo derechos. La Constitución, a raíz de la reforma, dice yo reconozco que los ciudadanos tienen derechos, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar esto porque todas las actividades a estos humanos, motivo por el cual, insisto, pues el mensaje principal sería ese. Debemos propiciar y generar y exigir, claro, que se legisle al respecto. Ahora bien, ¿cuáles serán las facultades en las cuales la autoridad utilizará esta herramienta? Facultades de gestión, que ya decíamos, facultades de comprobación para agilizarlas y, sobre todo, entender que la autoridad desde 2020 ya participó en un estudio del cual no platicamos previamente, pero ya hubo un estudio en donde participó el SAT, la UNAM y la Universidad Europea. ¿Qué fue lo que se hizo en este estudio? Repito, 2020. El SAT proporcionó comprobantes fiscales de 2015 a 2018, infinidad de estaban personales, se supone, ¿no? Pero no tenemos certeza porque no hay transparencia al respecto. Entonces, lo que se hizo en ese análisis fue utilizar un sistema de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, para que a raíz de toda la información con la que contaba el SAT, pues se pudiera diseñar un sistema que identificara de forma más precisa a aquellos contribuyentes que pudieran ser EFOS, es decir, entidades que facturan operaciones simuladas, y aquellos contribuyentes que pudieran ser EDOS, entidades que deducen operaciones simuladas. Sin embargo, ¿qué creen? La información en la que se basó, pues es información que tiene muchísimos sesgos discriminatorios, que es como se denominan. ¿En qué sentido? En el sentido de que sabemos perfectamente que el SAT
puede determinar como posible EFOS o como posible EDOS a un contribuyente que verdaderamente no está llevando a cabo operaciones simuladas. Recordemos que para que podamos considerar a un contribuyente verdaderamente como un EFOS, pues ya tuvo que haber pasado un medio de defensa en donde un Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalara que sí es un EFOS o que no alcanzó a desvirtuarlo. Solo si la determinación se encuentre firme, pues ya podemos tener como una verdad jurídica que es un EFOS, ¿no? Entonces, esa información que tomó, pues podemos decirle preliminar que toman para hacer este estudio, pues tiene muchísimos sesgos que a su vez van a dar como resultado conclusiones sesgadas, ¿no? Y es lo que estamos viendo, como ya lo comentabas, estamos recibiendo actos por parte de la autoridad que no tienen verdaderamente, les puedo platicar que nos han llegado cartas de invitación de un contribuyente distinto o nos han llegado cartas de obligaciones que ni siquiera tiene registradas. Al final del día, y que generan un estado de incertidumbre e inseguridad, pues tendría que analizarse y limitarse. ¿Y cómo se va a lograr? A raíz de una regulación del uso de estas herramientas, ¿no? Oye, Fer, también nada más para efectos de poder confirmar a la gente que nos está viendo y escuchando, pueden encontrar a Fer Hernández en www.cordobaybernalabogados.com, que al final de cuentas es la firma en la cual está ahorita asesorando, y cualquier cosa, como lo había comentado ella, la van a poder encontrar en Facebook, y también van a poder encontrar en Instagram, Córdoba y Bernal Abogados. Fer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por darnos un poquito ese análisis, como tú como profesionista, de lo que nos está pasando, de lo que nos pasó, porque hiciste referencia a épocas todavía anteriores, y de lo que podemos ver hacia adelante. De nueva cuenta, Fer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, el Un micrófono. verdadero gusto, maestro. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, gracias por la paciencia, porque nos costó mucho trabajo poder coincidir. Al fin se nos hizo, ¿no? Y espero que, miren, este es un tema verdaderamente muy amplio, demasiado amplio. Espero que se haya compartido sea concreto. El SAT utiliza inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, no existe una regulación al respecto, y bueno, pues ya queda por parte de los ciudadanos exigir que se respeten esos derechos, ¿no? Fue un verdadero gusto, maestro. Muchas gracias por la invitación. De nueva cuenta, pues muchas gracias por acompañarnos ante la distancia. Te mando un fuerte abrazo, y a la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos, amigos, en contacto. Saludos. Bye. Amigos, si te quedaste hasta aquí, vamos a poner una bolita para que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este contenido, y vamos a poner por aquí, acá, vamos a poner la lista de esta sexta temporada, donde nos han acompañado grandes amigas especialistas hablando de diferentes ámbitos profesionales. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ayúdanos a seguir creciendo en redes sociales, suscribiéndote, compartiendo, buscándonos en versión podcast. Estamos subiendo ese contenido para ustedes. Gracias. Estamos en contacto. Saludos.